comenzar, saludos y muy buenas tardes a todos y a todas, y buen provecho a esos que están almorzando. Bienvenidos a esta edición del Brown Bag Lunch. Soy Gabriela Algarín Sayas, la gerente de participación comunitaria de Puerto Rico Public Health Trust o Fideicomiso de Salud Pública. Nosotros somos un programa del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico y una organización sin fines de lucro privada. Nuestra misión es servir como un aliado confiable que trabaja con entidades públicas y privadas para identificar y hacer realidad de soluciones basadas en evidencias, guiadas siempre por la comunidad. Antes de comenzar, les tengo unas peticiones, que por favor pongan sus micrófonos en silencio, apaguen las cámaras y puedan utilizar el chat para presentarse y escribir sus preguntas a nuestros panelistas. Además, esta sesión estará siendo grabada para beneficios de los que no pudieron estar con nosotros hoy en vivo. Hoy vamos a tener un conversatorio que me emociona muchísimo, y es que vamos a estar escuchando y aprendiendo del COVID-19 desde las voces de la juventud. Ahora quisiera que el doctor Eduardo Lugo nos presentara a los integrantes del panel, quienes son parte del proyecto Impacto Juventud. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Primeramente le quiero dar las gracias a Gabriela y a Elizabeth por haber hecho esta invitación al proyecto Impacto Juventud para que podamos presentarles, ¿verdad?, lo que son las preocupaciones y las recomendaciones de la juventud desde las voces de ellos, desde sus propias experiencias. Como dijo Gabriela, mi nombre es Eduardo Lugo, yo soy catedrático asociado del Departamento de Psicología de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y soy director de este proyecto que se llama Impacto Juventud, que también es una organización sin fines de lucro, que nos dedicamos a promover la participación cívica y política de la juventud y ahora de la niñez también, porque tenemos una página que se llama Chiqui Impacto, promoviendo participación cívica y política de nuestros niños y nuestros jóvenes en Puerto Rico. A través de la organización, ¿verdad? A través de la asociación hacemos muchas iniciativas que tienen que ver con trabajo comunitario. Nos hemos insertado en varios espacios de política pública, como es la colaboración con AMSCA. Tenemos colaboración también con el Instituto de Desarrollo de la Juventud, porque la pobreza infantil y la pobreza en la juventud es uno de los temas centrales para nuestro proyecto. Y nuestro proyecto se centra en lo que es la Declaración de los Derechos de la Niñez y la Juventud a nivel internacional. Por eso a nosotros nos emociona mucho el estar aquí durante el día de hoy, ¿verdad? Porque una de las cosas que dice esa declaración es que los jóvenes y los niños deberían tener una voz en todos los asuntos que le competen. Así que el Puerto Rico Public Health Trust haya abierto este espacio para escuchar a los jóvenes de manera genuina e integrar y escuchar sus recomendaciones me parece una iniciativa innovadora y me parece una iniciativa excelente. Durante el día de hoy a mí me emociona muchísimo el estar con mis estudiantes, ¿verdad? Con nuestros jóvenes del proyecto, jóvenes que son líderes, ¿verdad? En muchas facetas y que van a compartir con ustedes esas experiencias y esas recomendaciones que tienen en referencia al COVID. Primeramente quiero excusar a Gabriela Torres. Gabriela es parte de nuestro proyecto. Sin embargo, durante el día de hoy tuvo unos problemas técnicos por los cuales no va a estar con nosotros, pero sin embargo, tenemos a tres jóvenes que nos acompañan. Primeramente tenemos a Angelis Santiago. Angelis, yo creo que ya es la senior en nuestro proyecto, lleva ya aproximadamente como unos 3 o 4 años en el proyecto y nos va a estar acompañando durante el día de hoy. Tenemos a Ana Gorrín. Ana es la directora de nuestro Facebook Live en nuestra página de Impacto Juventud. Es la persona que entrevista, ¿verdad?, sobre diferentes temáticas que le competen a la juventud y que también queremos que de parte de la juventud los adultos puedan escuchar, ¿verdad? Y aquellas personas que están en posiciones de poder puedan escuchar. También tenemos a Fredwin Budusin, que está con nosotros durante el día de hoy. Fredwin es miembro de Impacto Juventud. A la misma vez es estudiante de la Universidad de Puerto Rico en Ponce. Es un estudiante líder, no solamente de sus tiempos universitarios, sino que es un organizador comunitario innato desde la escuela intermedia y escuela superior. Así que son jóvenes que tienen el ímpetu y que tienen el deseo de poder impactar sus comunidades y la política pública a través de sus acciones. Así que nada, yo creo que esta es mi parte. El espacio es para nuestros jóvenes para que puedan hablar y que puedan ser escuchados y que podamos integrar sus recomendaciones. Gracias, Gabriela. Muchas gracias, Eduardo, y de verdad que muchas gracias por ese proyecto maravilloso que es Impacto Juventud, y darle una voz a los jóvenes es totalmente importante para nosotros.
Así que en Puerto Rico, en las últimas semanas, pues hemos estado escuchando que los jóvenes son la población con más contagios. Y aunque sean asintomáticos, pues están afectando a los adultos mayores. Brian, si por favor nos puede poner, ahí está nuestro panel de visualización. Actualmente en el mundo hay más de 23 millones de casos, siendo Estados Unidos el país con más casos. Y en la isla tenemos 12.576 casos confirmados de COVID. Aquí está nuestro panel de visualización de los datos, donde podemos demostrar que en los últimos 14 días la mayor cantidad de contagios se han visto en la población de 20 a 49 años y que las personas de 60 años son las que están muriendo. Así que nosotros queremos aprender y escuchar las preocupaciones y lo que nos puedan aportar a nosotros en esta respuesta del COVID-19 desde la perspectiva de los jóvenes, que estamos hablando de que son de las poblaciones de 20 a 49 años las más contagiadas actualmente en la isla. Así que abro con la primera pregunta. ¿Cómo ha sido su experiencia manejando la situación de la pandemia? ¿Quién quiere comenzar? Tengo aquí a Angelis, te tengo primero. Si Angelis, puedes contarnos un poco de cómo ha sido tu experiencia manejando la situación de la pandemia del COVID-19 aquí en la isla. Sí, pues buenas tardes a todos, ¿verdad? Como han dicho, mi nombre es Angelis Santiago y en cuestión de cómo ha sido mi experiencia, pues ha sido interesante porque al principio cuando comenzó, ¿verdad? Todo este proceso de la cuarentena y de nuestro encierro, pues uno al principio pues estaba como que tranquilo, uno decía, ok, esto está sucediendo, nos estamos poniendo en cuarentena por seguridad, por prevenir ciertas cosas, pero a la medida que fue pasando, ¿verdad?, el tiempo y los meses, uno se da dando cuenta que en vez de mejorar la situación, ha ido, ¿verdad?, empeorando. Entonces uno empieza a cuestionarse muchas cosas y en el aspecto personal, pues ahora mismo yo estoy trabajando y pues el estar en riesgo sin uno querer, simplemente porque uno tiene que trabajar, pues también afecta en la parte mental y en la física y pues en la parte familiar también. Pues tengo mucha familia que son trabajadores esenciales y pues ha sido, ¿verdad?, la preocupación por ellos y cómo ellos están manejando también, pues uno como estudiante de psicología, uno también piensa en el estado mental y emocional de tus amistades y de tu familia. Sin embargo, pues yo he tratado de mantenerme más en calma y de trabajar las cosas poco a poco, no sobreexponerme a las noticias, ¿verdad? Mantener ese tiempo de relajación, por decirlo así, porque si uno se satura de las noticias, pues su estado emocional puede verse afectado grandemente y por lo menos en mi caso, pues digo, en este tiempo pues voy a ver noticias aquí y en este tiempo me mantengo apartada, tengo mis horas de trabajo y de estudio y así uno pues poco a poco puede ir manejándolo y también siguiendo los protocolos de seguridad cuando por necesidad uno tiene que salir. Entiendo que eso es importante, ¿verdad? Tener esas conversaciones con su familia y con las personas que viven en el hogar, en el núcleo familiar, para ver cómo no solamente uno se protege, pero se protege a la familia y a las personas que nos rodean. Excelente. Eso, Angelis, que estás diciendo, el autocuidado también es muy importante. Y de la infodermia, la Organización Panamericana de la Salud declaró que había una infodermia porque había demasiada sobreinformación del COVID y no necesariamente era información correcta lo que estaba corriendo en las redes sociales y en los medios. Así que esas pausas también son muy importantes. Gracias. Y Ana, ¿qué nos puedes contar desde tu perspectiva? ¿Cómo ha sido tu experiencia manejando esta situación? Pues a mí me pasó lo mismo que a mi compañera. Empecé bastante tranquila, como que ok, pues vamos a encerrarnos, vamos a mantener la calma, pero sí surge esa desesperanza cuando el tiempo sigue pasando y las cosas siguen empeorando y te das cuenta que empieza otro año académico
y las cosas siguen empeorando. En lo personal, pues mi familia es de San Juan, pero yo estudio en Mayagüez en el colegio, así que yo me hospedaba. Yo vivía con mi pareja en Mayagüez, pero cuando empezó la pandemia, pues mi pareja se tuvo que ir con su familia, yo me vine con mi familia, las dos tuvimos que entregar nuestros hospedajes. Mi vida hizo un 180 y cambió por completo, y pues estoy segura porque pues gracias a Dios yo puedo trabajar de la computadora. Yo soy tutora y puedo hacer eso online, pero mi vida cambió por completo, y tuve que como que volver al boom de la casa, y acostumbrarme a algo completamente diferente, y pues también la ansiedad porque pues mis papás los dos están en la población de más riesgo, y uno es el que tiene que salir a hacer todas las diligencias para que ellos no se tengan que arriesgar, pero eso da una ansiedad brutal también, porque es como que, ok, pues yo salgo a hacer compra para que ellos no se arriesguen, pero y si sin querer me descuido en el supermercado, me contagié y vuelvo y lo traigo a la casa. Eso provoca mucha ansiedad. Claro, totalmente. Gracias. Y Fredwin, ¿qué nos puedes contar? ¿Cuál ha sido tu experiencia manejando la situación de la pandemia? Bueno, pues yo como las compañeras también experimenté toda esa incertidumbre. Por lo menos yo soy una persona que me gusta siempre estar al tanto de las noticias, y yo desde enero ya yo había visto todo el efecto que eso tuvo en el área de China, el área de Asia, y yo lo veía, pero lo veía muy lejos. Yo no, como que no analizaba que eso iba a llegar acá, y lo veía tan lejos. Entonces cuando estudié en la universidad ya para febrero, los profesores empiezan a comentar del coronavirus y lo otro, y ahí es que como que yo me empiezo a dar cuenta, mira, esto va a llegar. Y pues poco a poco voy analizando mi situación. Cuando por fin es que nos declaran la cuarentena, pues fue un proceso completamente drástico para mí. Yo estaba en mi segundo semestre de primer año de universidad, acostumbrándome recientemente a los estudios universitarios, y de repente vuelven y me lo cambian por completo. Y bueno, nada, el cambio de la educación fue algo sumamente drástico. Tuve que aprender a tener un estilo de educación completamente distinto, a consumir la información de una forma completamente distinta. Y no tan solo eso, sino el miedo, como mencionaron las compañeras también, de contagiarme afuera, ¿sabes? A veces uno tiene que hacer compras y hacer distintas diligencias en el día, y eso le crea una ansiedad innecesaria en ciertos puntos, ¿verdad? Y mi mamá también trabaja, es de esas trabajadoras esenciales. Entonces, eso era otra ansiedad en mi hogar, que ella nunca paró de trabajar, ella siempre estuvo trabajando. Y pues nada, fue mucha incertidumbre, mucha ansiedad, pero lo importante de todo esto es que yo traté de ajustarme a mi manera, y pues realicé una rutina que todos los días hasta hoy todavía la sigo haciendo. Eso fue sumamente importante para mí, para mantener un balance. Volví a ser más activo con los ejercicios, mejor alimentación, porque tengo que cuidarme físicamente para estar bien mentalmente. Y pues sí, eso fue básicamente lo que experimenté. Excelente. Y realmente sí, estamos todos en la pandemia, pero no todos estamos en el mismo barco. O sea, todos estamos en el mismo mar, pero no necesariamente en el mismo barco. Así que no todos estamos teniendo la misma experiencia con la pandemia. Inclusive hay gente que se ha mantenido bien activo, y de momento hay gente que no ha podido hacer esto porque canalizamos de formas diferentes. ¿Y ustedes conocen alguna persona en su núcleo familiar o amistades que haya sido diagnosticadas con el COVID? Bueno, en mi caso, familia directa que haya sido afectada con COVID, no. Pero sí he tenido, ¿verdad?, algunas familiares que personas en su trabajo han salido positivas al COVID, y entonces ahí estuvo ese momento de preocupación de si ellos también, ¿verdad?, salieron infectados. Pero sí conozco de muchas personas que han trabajado con mis padres que han salido positivos y han perdido mucha familia a raíz de esta situación del COVID. Y conozco una persona que ha perdido más de 3 o 4 familiares, todos infectados de COVID. O sea, es una situación pues, bien estresante, y uno escuchar de personas que no están directamente conectadas a uno porque no es familia directa, pero sí es un conocido, pues te deja pensar en la gravedad de la situación y lo importante que es que nos mantengamos informados y educados sobre, ¿verdad?, lo que está sucediendo. Totalmente. Y en el caso de los compañeros, ¿alguno de ustedes conoce alguna persona de su núcleo familiar o amistad que haya sido diagnosticada?
Pues yo en mi núcleo familiar no, igual que la compañera, pues mis papás tienen compañeros de trabajo que han sido contagiados, pero de la familia nadie todavía. Pero Edwin, en tu caso. Bueno, por mi parte, yo sí, uno de mis mejores amigos contrajo el virus y toda su familia lo contrajo, que eso fue sumamente difícil, imagino, mucho más para ellos, ¿verdad? Y entonces yo traté de siempre mantenerme en contacto con él, saber que estaba bien, su papá fue hospitalizado y ellos siempre tomaron las medidas de seguridad. Así que esto no es que las personas se descuiden, es que a veces simplemente por más que te cuides, en algún momento te va a dar porque tú quizás te estás cuidando, pero los demás puede que no. Wow, y ya están bien en el caso de tu amigo Sí, y familiar. él y la mamá resultaron ser asintomáticos, pero ellos tuvieron suerte porque el papá le dio primero. Entonces el papá dijo que se estaba sintiendo mal, lo llevaron al hospital, ellos se quedaron en la casa encerrados todo ese tiempo. Hace poco, como hace 2 días, ya ellos dos dieron negativos y el papá también, Qué bueno. que resultaron estar bien. Pero, ¿sabes? Por lo menos ellos tuvieron la suerte de que los pudieron diagnosticar con tiempo. Muchas de las otras personas no las diagnostican con tiempo que tienen el virus y sin querer lo siguen regando por toda la población. Claro que son asintomáticos. Pues una encuesta reciente, les cuento que una encuesta reciente de UNICEF entre jóvenes de América Latina y el Caribe muestra que 1/3 de los jóvenes encuestados creen que no corren el riesgo de contraer la enfermedad. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes se sienten a riesgo de contraer la enfermedad? Fredwin, si queremos empezar contigo ahora, de atrás para adelante. Ah, pues sí. Pues bueno, yo sí veo como una posibilidad bien grande el contagiarnos. Y es que hemos estado abarrotados por tantas y tantas noticias del virus, y entonces uno lo pone a pensar tanto, a analizar tanto. Yo leí una noticia, yo no sé si esto sea cierto, porque muchas veces estas cosas que publican no son ciertas, pero que hay estimados de que el 80% de la población eventualmente va a llegar a ser infectada con el virus, que lo que queremos hacer es, en términos estadísticos, es que la curva se mantenga flat, pero que eventualmente todo el mundo lo va a llegar a tener. Entonces, pues eso a mí me empezó a crear esas inseguridades. Desde un principio yo siempre estuve con esa paranoia de cuando uno sale, empezar a desinfectar todo, y todavía lo hago, ¿sabes? Porque uno nunca puede estar muy seguro. Pero sí, para mí yo lo veo como que muy real que nos podemos contagiar por más que nos vayamos a proteger, y teniendo una persona cercana a mí que se contagió haciendo lo mismo que yo protegiéndose, pues me hace creer más en que sí es posible. Y en el caso de ustedes. Yo pienso igual que Fredwin, a mí me preocupa mucho porque yo estoy haciendo todo lo que puedo para cuidarme, pero uno nunca sabe si las personas alrededor tuyo realmente se están cuidando como deberían. Tú esperas que sí, pero es complicada la situación y pues yo puedo confiar en que yo estoy haciendo lo mejor que puedo para protegerme, pero siempre tengo ese estrés cuando uno sale a cualquier sitio, aunque vayas a Walmart a las 8 de la noche, que no hay tanta gente, uno nunca sabe quién tocó el paquete de arroz antes de que tú lo cogieras, pues todo eso. Sí, esa ansiedad es muy real. Angelis. Sí, como, ¿verdad? Como dicen los compañeros, uno siempre va a estar yo entiendo que uno siempre va a tener ese margen de riesgo, y pues uno siempre, ¿verdad?, tiene esa preocupación de que si va a ser infectado o no, debido pues a que uno tiene que salir o su familia tiene que salir y en todo momento estamos expuestos. No, personalmente no creo ¿verdad?, en esa línea de pensamiento de que todos los jóvenes o la mayoría piensen, mira, no me va a pasar nada porque soy joven. La mayoría de mis amistades y personas que conozco jóvenes, todos están de acuerdo en que tenemos que cuidarnos de manera, ¿verdad?, de manera, ¿cómo lo digo? Tenemos que cuidarnos de sobremanera. O sea, es súper importante el cuidado de nosotros y de las personas que nos rodean, ¿verdad? Y muchos de ellos han tenido experiencias cuando salen a la calle de personas de otro rango de edad, que son las que no guardan su distancia o no se protegen, y ellos tienen que decirle, mire, por su protección y por la mía, yo necesito que usted guarde su distancia o que, ¿sabes?, se sigan los protocolos. Así que siempre vamos a estar en ese margen de riesgo, pero no creo que
sea, la mayoría de los jóvenes tengamos ese pensamiento de, mire, como yo soy joven, puedo recuperarme, no va a pasar nada, pues que se fastidie el otro, por decirlo así. Creo que tenemos un poco más de conciencia de lo que se presenta. Sí, una Yo responsabilidad. quiero, ay, Sí, disculpa, ¿no? que quiero añadir a lo que dijo Angelis, porque según lo que dijiste, pues es un tercio de la juventud lo que piensa que no les va a pasar nada, Es pero una encuesta reciente de están, UNICEF, que tampoco es totalitaria de toda la población, sino una encuesta reciente de exacto. UNICEF entre jóvenes de América Latina y el Caribe. Un tercio de los jóvenes dicen que no van a no corren riesgo, o sea, no se sienten a riesgo de contraer la enfermedad. Pero a mí me parece bien importante que consideremos las variables sociales, económicas, políticas, y qué piensan los otros 2 tercios, en cuanto a si se pueden contagiar o no. Que no nos debemos enfocar en lo negativo, de que si hay jóvenes que piensan que no se van a contagiar, porque hay adultos que también piensan lo mismo. Me parece que es importante estudiar entonces los otros 2 tercios y ver cuáles son esas variables, porque específicamente esta es la población que más se está contagiando. Pues hay que ver por qué, porque no puede ser que todos piensan que no se van a contagiar, que todos están al garete. Hay otras variables como el hecho de que muchos somos trabajadores esenciales que no podemos trabajar desde nuestra casa, trabajamos en tiendas, supermercados, ese tipo de trabajo que no te pone en riesgo y que no implica que tú estás al garete, es que simplemente por tu situación, por tu realidad de vida, tienes que exponerte, quieras o no. Excelente, gracias por tu punto, Ana. Angelis, no sé si quieres, te vi confirmando lo que estaba diciendo Ana, no sé si quieres abundar sobre eso. Sí, es verdad, estoy totalmente de acuerdo. Muchas de estas estadísticas y encuestas que se realizan pues no representan, ¿verdad?, el total de la población y solamente presentan un solo lado de la moneda. Así que sería bueno también tener más conversatorios como los que estamos teniendo para ver la opinión de ¿verdad?, de ese otro lado y esos otros tercios de la población y entonces tener una visión más amplia de cómo los jóvenes en realidad piensan sobre la situación. Excelente, gracias. ¿Y qué opinan ustedes acerca de las medidas que han sido implementadas por el gobierno en los últimos meses? Fredwin, si quieres empezar en esta pregunta. Pues bueno, el gobierno como tal, pues en su approach inicial a lo que fue la pandemia, pues hicieron lo correcto, que fue un cierre total. Eso era evidente que había que hacerlo, porque si no nos íbamos a ver ante una tasa de casos muy alta. Pero últimamente hemos visto que el gobierno, en su afán de volver a abrir la economía y volver a reimpulsar los negocios, básicamente, mayormente, perdón, la parte privada, porque la parte privada es la que están tratando de impulsar. Esto es parte de las bases de nuestro gobierno capitalista. No tenemos otra opción que impulsar el negocio privado, porque si no la economía va a seguir decayendo. Entonces, pues hemos visto que las personas han bajado la guardia. El gobierno ha hecho, por ejemplo, la gobernadora en sus conferencias, muchas veces hace esta psicología inversa en la que le echa la culpa a los ciudadanos y a las ciudadanas, como si nosotros tuviésemos la culpa de que todo esto estuviese así, pero por otro lado los ves a ellos en las caravanas, compartiendo sin mascarilla, las conferencias sin mascarilla. Entonces nos hace pensar a nosotros, seremos nosotros los que estamos mal, pero la realidad es que no. O sea, el pueblo ha pedido una y otra vez que se haga un lockdown total. Hace poco que la Organización Mundial de la Salud habló sobre que un lockdown total pues tiene serios efectos en la salud mental, pero la salud física colectiva pues va a tener otros beneficios que van a beneficiar a la población, no disminuye a la población, tenemos una tasa de mortalidad mucho más baja. Así que pues el gobierno quizá en el principio sí tomó las medidas que eran necesarias, pero en tiempos recientes pues lo que ha hecho es una irresponsabilidad total con el pueblo y tenemos personas que hoy día todavía no han recibido sus ayudas de desempleo y todas esas cosas que son bien necesarias para poder vivir, personas que básicamente están sobreviviendo a la pandemia aunque no estén enfermas. Muchas gracias por eso, Fredwin, y totalmente de acuerdo en el sentido de que es una responsabilidad compartida. Nosotros, Eduardo y yo, tuvimos un conversatorio también que hablábamos de la resiliencia y cómo se malutilizaba el concepto cuando realmente estamos también sobreviviendo. Ana y Angelis, si quieren abundar en esta pregunta. Yo estoy totalmente de acuerdo con Fredwin. Me parece que el lockdown inicial fue necesario y fue lo que había que hacer, pero que
las últimas medidas han defendido unos intereses que no son los del pueblo, y que se están enviando muchos mensajes contradictorios para después hacer, como dice el compañero, echarle la culpa al pueblo. Y no me parece que las últimas reglas que han hecho necesariamente son evidence-based. Me parece que lo que quieren es satisfacer unos intereses, pero que realmente no tienen nada que ver con la ciencia ni con lo que hay que hacer para realmente combatir este virus. Gracias. ¿Y Angelis? Sí, yo entiendo que se comenzó de manera correcta, tratando de evitar, ¿verdad?, los más contagios posibles, pero al pasar los meses se ha visto una diferencia grande en lo que es la parte económica y la parte social y la responsabilidad que tiene cada persona y el gobierno con el pueblo puertorriqueño. Y entonces entiendo que se han tratado de enfocar un poco más en impulsar la economía y el proceso económico del país, y se han olvidado un poco de seguir educando a las personas de la necesidad de por qué tenemos que protegernos, de la necesidad de protegerse y de proteger a las demás personas. Así que en ese caso estoy súper de acuerdo con mis compañeros, y entiendo que el gobierno debe ser más claro y más transparente cuando se trata de hablarle al pueblo de lo que está sucediendo. No solamente para velar por unos intereses, sino para velar por el pueblo, que es el que está sufriendo por esta situación. Entonces, ¿qué recomendaciones, ya que están hablando de que ustedes lo hubieran hecho quizás unas cosas diferentes, qué recomendaciones ustedes le darían al gobierno para manejar esto de una forma más efectiva? Bueno, no sé si quiera comenzar alguno de mis compañeros, pero yo entiendo que la educación y el tener disponibles los recursos para el pueblo es de suma importancia. Y hay muchas cosas en las que no se está trabajando de la forma más óptima. Y el gobierno podría, por ejemplo, hacer alguna campaña de educación, promulgar el que las personas, ¿verdad?, tengan conocimiento del por qué deben cuidarse, además de velar por las comunidades más desventajadas, que se han visto afectadas de manera exorbitante con esta situación, y proveerles o ayudarles a encontrar esas herramientas que ellos necesitan para poder protegerse a ellos y a las personas, ¿verdad?, de sus núcleos familiares, personas de la montaña con menos recursos económicos y personas que dentro de un marco normal se pueden ver marginalizados, pero con esta situación de la pandemia se ha visto de una forma, ¿verdad?, en aumento sus situaciones y cómo el gobierno no está haciendo nada para ayudarlos. Y entonces yo entiendo que en esa parte pues también ellos podían, ¿verdad?, hacer mejor trabajo. Y Ana, A mí me parece que es sumamente importante que se trabaje en unas áreas que se han estado ignorando por completo, específicamente con la creación de un Task Force social, que se creó el Task Force Social del Pueblo, y existe, pero el gobierno pichó por completo el colaborar con este grupo, y es importante atender los issues sociales de salud mental, de accesibilidad a recursos, de poblaciones desventajadas, como dijo la compañera. Y también pienso que si lo que nos preocupa es la economía, pues entonces deberíamos tratar de apoyar a los comerciantes locales a que puedan hacer su trabajo de manera que implique que sus clientes no se tienen que poner en riesgo, y ayudar a esos comerciantes a que de alguna manera puedan hacer carry out, delivery o plataformas en internet para hacer los pedidos, cosas así. Pero lo del Task Force Social me parece que es lo más importante. totalmente, porque dentro de la pandemia también están habiendo muchos problemas de salud pública que estamos dejando desatendidos mientras estamos atendiendo y enfocados en el COVID-19. Y en el caso de Fredwin, ¿qué tú le dirías al gobierno? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, primeramente yo concuerdo totalmente con las compañeras. Yo soy representante de Impacto Juventud en el Task Force Social del Pueblo. El Task Force Social del Pueblo hizo propuestas a la oficina de la gobernadora que fueron ignoradas. Y el Task Force Social del Pueblo se compone por un sinnúmero de áreas de la población, tanto comunidad LGBT como hay comités de abogacía, niñez y juventud, entre otros.
Y pues es triste que nosotros veamos todo ese esfuerzo que se le pone a mejorar la situación del país, la que estamos atravesando, que es tan trágica, y que estas personas del gobierno no nos tomen en cuenta cuando de verdad lo que queremos hacer es un cambio para bien en el pueblo, y ellos siguen debiéndose a quienes les pagan las campañas, quienes les dan los fondos para las campañas, en vez del pueblo, que es quien verdaderamente los elige y no nos representa totalmente. Entonces sí, yo considero que el gobierno debería tomar en cuenta si estas aperturas de los sectores económicos son verdaderamente estratégicas, que se represente con data verdaderamente científica por qué y cómo esto va a funcionar y va a ser eficiente en la población, no que consideren a los científicos que van a hablar a favor de ellos. Y pues sí, básicamente que todo se analice de forma científica como se debe en un proceso tan trágico, no tan solo para Puerto Rico, pero sino para todo el mundo. Muchas gracias. Mira, tengo aquí un comentario de Margarita que no quiero dejar pasar, que dice que le gustaría oír propuestas de campañas educativas para que podamos llegar efectivamente a esta población joven. Pues parece que es la población que nos falta por llegar. También cómo proponen hacer un balance entre las actividades y ser responsables. Así que vamos primero a discutir qué campañas educativas, cómo podríamos llegar a los jóvenes de Puerto Rico para poder bajar esos números de contagio. Pues yo estaba leyendo sobre esto al respecto ayer, vi mucha información. A mí lo que me parece es que hay información, está accesible, está en las redes, pero lo que hacen falta son alternativas, porque también tenemos las compañías se han enfocado en que, hay que hacer distanciamiento social, lavado de manos, uso de mascarilla, which is all correct, es lo que tenemos que hacer, pero no se puede tampoco descartar por completo la socialización. Se ha creado esta visión entonces de que la socialización es mala, de que los jóvenes están al garete porque quieren socializar, y eso es incorrecto. La socialización es una cosa bien importante, un factor sumamente importante en el desarrollo de todas las personas, especialmente de la juventud, y entonces si la socialización de los jóvenes realmente es un problema, pues en vez de seguir diciendo lo mismo que hasta ahora no ha funcionado, vamos a crear alternativas, vamos a entonces ayudar a crear unos espacios donde se puedan dar esos procesos de socialización de manera saludable. Qué sé yo, sponsor conciertos virtuales, comunicarse con artistas para que ayudarlos a tener esas actividades virtuales, crear jangueos virtuales, y hacer cosas que fomenten esa socialización de manera saludable, porque simplemente venir con el mismo speech, que es cierto, no estoy diciendo que no es cierto, pero venir con el mismo speech de que es que hay que encerrarse, no está siendo efectivo. Y no se puede descartar la socialización como si fuera algo malo y que tenemos que parar de hacerlo por 3 años hasta que terminamos con el COVID. Eso no va a llegar a ningún sitio. Hay que entonces trabajar en maneras alternas de socializar, y me refiero a todas las poblaciones, no solamente a la juventud, porque todos tenemos que socializar. Yo conozco de viejitas que el no poder ir a la iglesia las ha destruido porque esa es la manera que ellas socializan. Así que hay que buscar alternativas de socialización y cambiar el enfoque para ver a la socialización como un aspecto importante de nuestras vidas y buscar maneras de poder hacerlo que no nos pongan en riesgo. Sí, excelente. Es convivir, enseñarnos a convivir con el virus. ¿Qué podemos hacer y cómo podemos hacerlo responsablemente? Pero vamos a estar conviviendo con el virus por mucho tiempo. Así que me pareció excelente buscar estas alternativas. Yo me acuerdo que al principio habían como hasta unos jangueos virtuales, como tú estás contando, que habían estos como paría de marquesina y nosotros nos conectábamos. Yo también me considero bastante joven. Y yo me conectaba y mis amigas me escribían, te veo aquí, vente, vamos a vernos en la barra. Y era este jangueo virtual, pero era una forma también de conectarnos y es importante, la socialización es totalmente importante. Angeli, si quieres aportar algo a lo que está diciendo Ana. Sí, estoy de acuerdo con mi compañera. No es simplemente hablar de lo que se tiene que hacer, es abrir esos espacios para que los jóvenes, ¿verdad? Y las personas adultas, porque el proceso de socialización no se queda solamente en la juventud, en cada etapa hay un proceso de socialización diferente que se tiene que, ¿verdad? Que se tiene que atender, pero entiendo que hay que abrir esos espacios para que los jóvenes puedan interactuar. De manera personal, ¿verdad? Mis amistades y yo optamos por hacer los viernes, reunirnos por la noche
y tener un game night. Esa era nuestra forma de, dentro de la distancia, poder conectarnos, preguntarnos sobre nuestra semana, jugar un rato y liberar el estrés de la semana de trabajo. Y entiendo que espacios así, como han dicho, los conciertos, más conversatorios como estos, donde los jóvenes puedan expresarse y soltar esas cargas que tienen, ¿verdad? Es importante para que el proceso de socialización no se pierda y la persona continúe, ¿verdad? Teniendo esas experiencias. Fredwin, en tu caso, ¿qué campañas educativas, qué tú harías para seguir promoviendo el que no tengamos tantos contagios en la población de jóvenes? Pues básicamente algo que yo he visto que se repite mucho en mi núcleo de amistades es que cuando, por ejemplo, la gobernadora o el caso del médico va a hacer algún tipo de conferencia o algo por el estilo, pues todo el mundo va para verlo. O sea, van concentrados en saber cuál va a ser el mensaje, cuáles van a ser las nuevas medidas. Así que, como propuesta, yo consideraría que ahí es que se brinden esas alternativas de las que hablan las compañeras, que se mencionen todas estas problemáticas, todas estas nuevas alternativas que se le pueden presentar a la juventud para poder seguir con su proceso de socialización. El gobierno se está enfocando meramente en evitar contagios, pero no es tan solo eso, es cómo mantenemos a nuestros jóvenes y al resto de la población sana mentalmente durante todo este proceso, porque de por sí la salud mental en Puerto Rico estaba deteriorando antes de la pandemia y ahora con la pandemia pues es mucho más difícil. Totalmente, llevamos sobreviviendo desde el 2017 con María, ahora empezó a llover aquí en la oficina y tengo miedo que se nos vaya la luz, así que totalmente, estamos sobreviviendo y la salud mental es muy importante. Así que ustedes piensan que ya esto de el lavado de manos, las mascarillas, el uso correcto de las mascarillas y el distanciamiento físico, sí la población de jóvenes ya lo entendió y lo está asumiendo como parte de nuestra rutina diaria. Bueno, ¿verdad? No puedo hablar por toda la población de jóvenes, porque obviamente no los conozco, pero por lo menos los jóvenes que conozco y la mayoría de lo que he visto en redes sociales, hay un sentido de conciencia en los jóvenes de protegerse y de enseñar y educar a otros del por qué también, ¿verdad? Es necesario seguir estas normas y protocolos. Así que pienso que la juventud siempre va a haber una población que o no ha llegado la información correcta o no ha tenido ese espacio de, ¿verdad?, de aprendizaje, pero sí la mayoría de los jóvenes tienen esa conciencia y dicen, mira, si yo me protejo, también protejo a las personas más vulnerables que me rodean y protejo a mi familia. Así que entiendo que esa parte es bien importante, porque los jóvenes siempre se va a mostrar con la población adulta y, ¿verdad?, en diferentes poblaciones se va a notar un porcentaje de que todavía los ven por ahí sin mascarillas o diciendo pues que no, que nada va a ocurrir, que eso lo están diciendo por simplemente mantener encerrado a las personas. Pero sí entiendo que el mayor número de las personas está consciente de la situación, de lo que representa el peligro y de lo que deben hacer para poder protegerse. Gracias. A los compañeros, ¿quieren abundar algo sobre lo que está diciendo Angelis o alguna otra oposición? Bueno, yo quisiera añadir, ¿verdad?, que yo entiendo que sí, que deberíamos entender que la mayoría de la población sí entiende estas medidas que tenemos que tomar, pero en el aspecto del distanciamiento físico, yo lo considero uno que es sumamente difícil en las personas. Uno va al supermercado y ve esta manada de personas que se meten a los pasillos y no tienen ni la más mínima intención de guardar su distancia. No tan solo eso, uno puede salir a cualquier lugar y de lejos ver a algún conocido, alguna conocida, y los puertorriqueños y los caribeños en sí somos unas personas que somos tan close, por así decirlo, que somos tan físicos al saludarnos, al vernos, que muchas de las personas quieren interactuar de esa forma, pero se les olvida que tenemos que guardar nuestra distancia, tenemos que ser seguros ante todo esto. Y pues sí, pero la verdad de mi parte es que las personas que yo sí he visto que han fallado mucho cuando salgo y ya sea al supermercado, a la farmacia, donde sea, son las personas ya de un sector de edad más avanzada, que siempre he visto que repetidamente o la mascarilla está puesta mal, la nariz por fuera, o muchas veces también he visto, yo entiendo que los niños son difíciles de controlar muchas veces, pero a veces pues tú ves a los padres que salen con los niños y el nene tiene la mascarilla guindando por una oreja, corriendo por ahí por la tienda, metiéndose la mano en los ojos.
Así que pues es cuestión de que entendamos que la mayoría sí debe estar informada y debe saberlo, pero no siempre que lo pongan en práctica. Excelente. Y culturalmente, es lo que estás diciendo, nosotros somos caribeños y culturalmente se nos hace bien difícil el dejar de abrazar, eso es de las cosas que yo más extraño, llegar a casa de mis papás, bendición, y darle un abrazo, ver a mi abuela y abrazar, que eso es bien difícil también, que tenemos que también manejar esta nueva realidad. Por eso me gusta la campaña que estábamos hablando de que enseñemos a la gente cómo convivir con el virus. Entonces, tengo aquí una pregunta que Elizabeth me está, bueno, dejo a Elizabeth ya mismo. ¿Qué alternativa? Sé que Angelis nos dijo que ella los viernes se reúne con sus amigos y hacen juegos y así se liberan a la semana. Además tienen unas conexiones sociales. ¿Qué alternativa ustedes dos han asumido entonces para seguir manteniendo estas conexiones sociales? En el caso de Ana y Fredwin. Pues yo he buscado cuánta aplicación hay, busqué, hay cosas como Netflix Party que te permite ver cosas de Netflix con otras personas usando otros devices, de todo, hasta los juegos de iMessage los he estado usando, para jugar billar y todo eso. Hay que buscar, pero las aplicaciones existen y hay maneras de hacer movie nights, hay maneras de hacer game nights, nivel de que nosotros estábamos jugando hasta Right Through, que es como un Cards Against Humanity, pero puertorriqueño. Yo cogía, mi hermano es el que tiene el paquete de cartas, poníamos las cartas en un paquete de arroz y poníamos un device para cada persona y jugábamos, nosotros somos 5 hermanos, nos conectábamos cada uno con nuestro propio device y les poníamos las cartas, pero eso es un papelón. Yo no lo recomendaría eso a nadie. Pero hay maneras de hacer juegos, de ver películas, de un video chat simplemente, una conversación. A veces no necesitamos ni sentarnos a ver una película, lo que queremos es conversar y vernos las caras. Es aprender a usar los medios para lo que realmente se hicieron. Para conectarnos. Y Fredwin, ¿qué tú has hecho para mantenerte estas conexiones con tus panas, con la familia también? Pues bueno, yo tengo mucha familia que de por sí desde antes viven la mayoría en Estados Unidos, en otros países, y pues siempre nos hemos mantenido conectados de esa forma, así que ya de esa parte ha sido un poco más normal. Pero con mis amistades cercanas de acá de Puerto Rico, usualmente yo todos los fines de semana iba a casa de uno de mis mejores amigos, nos sentábamos entre todos, abríamos una cerveza, nos sentábamos a hablar, como siempre, esa era la costumbre. Entonces ahora hay que cambiar eso, así sea que lo hagamos desde nuestra casa y nos conectemos por FaceTime, House Party, cualquier tipo de aplicación que se pueda utilizar. Pero sí, es cuestión de no perder ese contacto con las personas. Yo mayormente lo que hago es que nos conectamos a hablar, me he conectado por otras aplicaciones, hacemos juegos. O sea, es buscar estas opciones para no parar ese proceso de socialización que es tan importante para nosotros. Excelente. Entonces les voy a leer aquí un quote y ustedes me dicen cómo se sienten cuando le dicen a los jóvenes que son los que se están contagiando y son los que están afectando a otra gente. Les voy a leer este. Así que este mensaje es a la población más joven, que es la que se está sobreexponiendo, que se están contagiando y están transmitiendo el virus a otra persona. Y básicamente es donde estamos teniendo pérdidas en Puerto Rico, es con esta población. El mensaje a los jóvenes es que tengan prudencia y respeto por los mayores. ¿Cómo ustedes se sienten cada vez que prenden el televisor y sale alguien del gobierno diciéndole estos mensajes de que son ustedes, la población más jóvenes, los que están contagiando y los que están afectando entonces a sus familiares adultos mayores? Pues a mí me parece que hay un estigma desde los tiempos de Aristóteles de que la juventud es loca y que son descuidados y que no les importa nada. Yo quiero recalcar lo que dije al principio, de que tenemos que entonces ver por qué los números de contagios son tan altos entre los jóvenes. Si nos limitamos a decir, si son los más contagiados, debe ser que es que no les importa y no se están cuidando, a mí me parece que es una visión sumamente sesgada y que hay que investigar entonces cuáles son las variables que están haciendo que los jóvenes se contagien más. No pienso que sea que todos nos estamos descuidando. Yo no conozco ningún joven que me haya dicho, no me importa, yo voy a ir a la playa porque no me voy a contagiar. Me parece que eso debe poder ser explicado por otras variables sociales y económicas que explican el por qué nos estamos teniendo que exponer más.
Gracias, Angelis. ¿Cómo te sientes cuando escuchas que son ustedes? Mira, al igual que la compañera, yo entiendo, ¿verdad?, que hay cierto estigma cuando se trata de los jóvenes y del cuidado que están teniendo respecto a esta pandemia, pero también entiendo, ¿verdad?, que hay otros aspectos como el trabajo. Hay muchos que no tienen la posibilidad de trabajar desde la casa y por lo tanto están expuestos por más medidas que tomen para, ¿verdad?, salvaguardar su vida y la de los demás. También el decir que es la única población que está por ahí al garete, que no piensa que le va a pasar nada, pues entiendo que es generalizar en algo que no se conoce, ¿verdad?, completamente. No sé si me estoy escuchando bien. Sí, te escuchamos bien. Ok. ¿Verdad? Que no se sabe totalmente porque, voy a ser sincera, yo cuando he salido tengo un protocolo completo desde que salgo de mi hogar hasta que regreso para mantenerme segura a mí y cuando regreso a mi casa a mi familia. Y muchas veces, ¿verdad? No voy a decir renglones ni edades, pero sí he visto muchas personas que ya son un poco más adultas cuando voy a comprar algo o, ¿verdad?, o a hacer alguna diligencia que no guardan el distanciamiento físico y si uno le pide que guarde el distanciamiento te contestan de una forma, ¿verdad?, interesante. Así que hay que ver esos otros factores porque no podemos decir que la juventud es simplemente porque es loca y porque hace ciertas cosas, es la responsable. Hay aspectos económicos, familiares y, ¿verdad?, aspectos en sociedad como tal que si una persona mayor era asintomática, pero tú te infectaste por ser joven, puedes infectarte a otra persona sin saberlo. Yo entiendo que hay que ver un poco más allá de esa expresión. Gracias. Y Fredwin, ¿qué tú crees Ah, sobre esta expresión? ¿Cómo te hace sentir? Yo concuerdo con las compañeras en que hay muchos estigmas con la juventud, de esos mismos estigmas que nace estas expresiones de los pelus del UPR, de que cuando los jóvenes retan conocimiento son comunistas o apoyan distintas ideologías, que eso se ve mucho en nuestro país. Y pues sí, he visto muchos de esos estigmas. Yo vivo bastante cerca de una gasolinera bastante grande. Aquí en Puerto Rico no es raro que veas a muchas personas jangueando en una gasolinera. Y yo he ido hace poco, fui, y uno ve este sinnúmero de personas que compran bebidas alcohólicas, se van afuera, ahí al lado de los carros, en la acera, empiezan a pasarla bien, pero tienen que tomar en cuenta pues, que estamos viviendo una situación sumamente difícil. He ido a lugares de comida, uno que otro restaurante que uno va, y entonces las personas empiezan a moverse, se quitan la mascarilla y siguen caminando. O sea, son cosas que hay que tomar en cuenta y que la población ya más adulta nos quiere como que imponer una culpa a nosotros que no es algo que les corresponda a ellos ni a nadie, porque muchas veces nosotros como jóvenes tenemos muchos riesgos que tenemos que tomar. Somos personas que están, probablemente la mayoría de los jóvenes están haciendo algún estudio de algún tipo, ya sea técnico, grado asociado, bachillerato, muchos maestrías, otros doctorados. Así que estas personas que son jóvenes tienen que costear sus estudios. Ya con el costo de educación en Puerto Rico, muchos de los jóvenes la beca PEN no les cubre para nada. Además de eso, hay que pagar costos de vivienda, costos de alimentación. Hay que buscar, hay que ganarse el peso, como se dice por ahí. Así que muchos de estos jóvenes tienen que entrar a estos trabajos en los que hay que arriesgarse. Si fuésemos un gobierno mucho más efectivo, daríamos las alternativas correspondientes a los jóvenes para que se puedan quedar en sus casas y puedan recibir algún tipo de estipendio durante todos estos meses de la pandemia, como han hecho otras economías en Inglaterra y en Nueva Zelanda. Así que pues es cuestión de que el gobierno coja algún tipo de ejemplo y eduque a las personas para que se alejen de esos estigmas. Excelente. Mira, aquí tengo a Gabriela, que Gabriela era parte del panel, y dice, muchos jóvenes son el sostén de su familia y deben trabajar, no todo es jangueo. Y también Lorraine nos dice que los jóvenes también somos una parte importante de la sociedad, aunque se ignore nuestra opinión y aportación. La mayoría estamos conscientes y preocupados por esta situación, pero todos debemos de poner de nuestra parte. Así mismo, Sí. Lorraine, por eso queremos estos espacios de conversatorio, porque la opinión de los jóvenes es totalmente importante y conocerles de sus experiencias y que tengan una voz en todos estos asuntos, como decía Eduardo ahorita, de que tengan voz en todos los asuntos que a ustedes les compete en la isla. Angelis, ¿ibas a decir algo? Sí, yo quería, ¿verdad? Iba a añadir algo y va por la línea de lo que comentó Lorraine, que muchas veces
¿verdad? Y a lo mejor lo que voy a decir va a sonar un poco fuerte, pero muchas veces quieren hacer ver que los jóvenes son el problema para quitarse un poco de la responsabilidad de encima del otro, ¿verdad?, rango de las personas más adultas, cuando en realidad todos tenemos la misma responsabilidad en cuidarnos. Y si tú no estás haciendo tu parte, ¿por qué entonces quieres exigirle a los más jóvenes que tienen que salir a trabajar, que tienen otras situaciones, que ellos sean los únicos responsables de esa protección? Cuando todos y absolutamente todos en el país tenemos una responsabilidad enorme en proporcionar esa seguridad de todas las personas que vivimos en la isla. Así que, pues entiendo que el simplemente querer culpar o regañar o decir que son los jóvenes, pues es una postura un poco incorrecta, porque entonces hay que ver cómo la otra población está trabajando la situación. Y hay que asumir otras responsabilidades. Aquí dice Margarita, ¿cuál es la responsabilidad de los dueños de negocios o promotores de actividades? Deben llamar la atención a aquellos que no cumplen con las recomendaciones de protección. Hay que ser vocal y exigir la responsabilidad de todos, tanto jóvenes como no tan jóvenes. Y Joel, pues está totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Ya nos quedan pocos minutos. Estoy súper agradecida por este conversatorio. Me encanta. Creo que es un espacio que tenemos que adoptar quizás una vez al mes, y seguir teniéndolos y seguir hablando de todos los problemas de salud pública que hay en la isla y que también los jóvenes son parte de las soluciones. Eduardo me había pedido que quería decir algo, así que Eduardo, por favor. Hola, Eduardo. Hola. Yo no quiero añadir mucho más porque creo que lo que han dicho los jóvenes ha sido excelente y ojalá que después de esto la grabación le llegue a mucha gente, incluyendo a nuestros líderes de gobierno, ¿verdad? Solamente quiero decir que es responsabilidad de todos y a la misma vez en términos científicos, es responsabilidad de que podamos, a un problema tan perverso como es el COVID, que podamos generar alianzas multisectoriales para poder investigar cómo mejor atender esto. La psicología, por ejemplo, tiene un cúmulo de investigaciones en lo que es la prevención del VIH, en lo que es la prevención de otras enfermedades que han sido muy efectivas, ¿verdad? Porque parte de lo que está pasando es que el manejo de esto es conductual, ¿verdad? Tenemos que ver cómo trabajamos con las creencias y la conducta de la gente para poder cambiar estos patrones. Así que nada, yo invito a que podamos hacer más alianzas multisectoriales, investigación que sea, que rebase disciplinas y que podamos crear estrategias para poder trabajarlo y que minimicemos lo que es la estigmatización de nuestra juventud, porque honestamente hemos escuchado de tantos y tantos lados, incluyendo nuestros líderes gubernamentales, que son los jóvenes los responsables y no lo son. O sea, yo creo que las imágenes de las campañas políticas demuestran y los resultados de esas campañas políticas demuestran que esto no son solamente nuestra juventud es diversa, nuestra población es diversa. Hay personas que sí se exponen y hay personas que tienen unas necesidades económicas en un país que cada vez es más pobre, que necesitan trabajar, que no se pueden quedar en la casa y que necesitan buscar el sustento de su familia, ¿verdad? Y esas cosas a veces no se toman en consideración. Así que nada, de parte de Impacto Juventud le queremos dar las gracias por habernos dado este espacio, cuentan con nosotros para lo que sea y gracias a nuestros jóvenes por haber sólidamente y asertivamente dejado escuchar su voz. Gracias, Eduardo, y totalmente de acuerdo, cada vez las brechas e inequidades van a ser mayores en Puerto Rico, una isla con tanta desigualdad. Así que gracias a todos y a todas por todos sus comentarios, por todas las reflexiones, todo lo que nos llevamos hoy